Muy bien, esta noche estaremos hablando continuando la guerra espiritual en nuestra mente. Y vamos a hablar de la tendencia que nosotros tenemos a veces equivocada que alerta a los demonios. Interesante, ¿verdad? Y es algo que nosotros tenemos que aprender para no permitir esa atracción en las equivocaciones de las tendencias humanísticas que tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que poder dominar en dominio propio nuestras palabras, acciones y nuestra forma de manifestarnos, porque mire, los demonios no pueden leer nuestra mente. Los demonios no saben lo que Dios le ha dicho cuando usted está de rodillas orando. Los demonios no saben lo que usted ha conversado con el Señor. Pero nuestras acciones a veces nos delatan. Si quiere me puedes traer el otro que es más cómodo para yo poder buscar la referencia. Perdóname que no tuve tiempo de hablar para que me lo pusieran. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no tenemos estas tendencias claras, cometemos errores que dilatan la forma de pensar de nosotros y ellos la están mirando. Y a veces hablamos palabras que no nos convienen, que no nos ayudan, y ellos toman ventaja de eso. Y eso es importante que nosotros lo podamos entender para no equivocarnos. Esas tendencias nosotros las tenemos que dominar, porque no podemos darle ventaja al enemigo que él pueda conocer por la manifestación de palabras o el lenguaje articulado que muchas veces como latinos todos tenemos, dejar saber a las tinieblas que tenemos coraje. Dejar saber a las tinieblas que estamos ofendiendo con quien estamos hablando. Entonces es algo que nosotros tenemos que tener conciencia de esa verdad para poder tener dominio propio de lo que estamos pensando. Porque muchas veces, y casi siempre ocurre, herimos al que está más cerca de nosotros, que casi siempre es nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros padres, nuestras madres, los que están más cerca. Y lamentablemente son la gente que más uno ama, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de eso. Por eso es importante este tema de guerra espiritual, donde nosotros tenemos que estar alerta en las tendencias que atraen los demonios por nuestras tendencias equivocadas humanísticas. Y estaremos hablando de 5 tendencias detenidamente para poder visualizar lo que Dios nos quiere traer. Cuando nosotros tenemos esas manifestaciones que van contra la palabra, escuche esto bien, le estamos dando derecho legal a la actividad demoníaca nos pueda tocar. Derecho legal a la actividad demoníaca que se pueda meter en el núcleo familiar. ¿Por qué? Porque estamos violentando la palabra de Dios y a esa emoción no la podemos canalizar porque no la visualizamos como muy mala. Les voy a dar un ejemplo para que usted empiece a entender esto. Vamos a suponer que yo le estoy hablando a mi esposa, la pastora, y yo le digo, pero es que yo te dije esta mañana que lo tenías que hacer así. ¿Y qué pasó? ¿Con quién yo estaba hablando? ¿Te das cuenta? Eso es una tendencia que como latinos nosotros tenemos muy recurrentemente equivocada. El demonio que nos está observando, porque siempre nos está observando a nosotros los creyentes, porque ellos están en oscuridad, nosotros estamos en luz. A nosotros estar en luz es fácil que nos puedan visualizar, porque la luz la ven todo lo que está en oscuridad. Entonces, si nosotros tomamos esa acción correctiva, no le vamos a abrir puertas al enemigo para que tome lugar en nosotros. Y usted va a decir, pero es que yo soy un cristiano, ¿cómo es posible que por eso tome lugar? Sí, eres un cristiano que violentaste el dominio propio y Dios no puede hacer nada hasta que tú aprendas a controlarte. Estamos aquí, pueblo. Si hay preguntas, yo le puedo por la palabra llevar esto. No me importa que me atrase más, pero es importante que el concepto usted lo tenga meridianamente claro. Dios es todopoderoso y está a favor de nosotros, pero si violentamos la palabra, el enemigo toma la autoridad. ¿Estamos aquí? Por eso es importante que nosotros sepamos la forma en que hablamos, la actitud y la fuerza que llevan nuestras palabras y la forma que nos estamos manifestando. Eso es una primera tendencia que quiero observarla en términos del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Si en ese momento viene un arrebatamiento y estamos fuera del dominio propio,
pudieran interferir con nuestra salvación. Pudiera. No digo que tenga que ser. Y ese chance yo no se lo voy a dar a correr en las tinieblas. Por lo tanto, tenemos que tener dominio propio de eso. Vamos a entrar en Romanos 8. Gabriela, no pude darte tampoco los versículos, perdóname, pero los buscamos, si no yo los tengo ahí. Romanos 8 del 6 al 7. Búsquense ustedes también y ayúdenme con eso y me lo leen de una vez. Romanos 8, versículo 6 al 7. Dice lo siguiente: porque la mente puesta en la carne es muerte. Esto se refiere a que no es como la gente dice, es que usted está viendo mucha televisión, internet. No se refiere en profundidad a que nosotros miremos el orden prescrito de nuestra conducta a través del conocimiento de la palabra de Dios, que es mirando todas las cosas en lo que es Cristo, qué es lo que Cristo haría, qué es lo que Cristo hablaría, cómo Él decidiría en lo que estamos pasando. O sea, es una visualización cimentada en la cruz y el Cristo resucitado, en que murió y resucitó. O sea, que cuando tenemos esa visión, nosotros vamos a entender que la mente tiene que estar puesta no en la carne, sino en Cristo. Bien, dice, pero la intención del Espíritu es vida y paz. O sea que hay un orden prescrito de vida y paz en Cristo cuando nosotros enfocamos las cosas como Dios quiere que las enfoques. Y para eso tenemos que estar escuchando la voz de Dios y continuamente dialogando con Él. Usted puede estar haciendo 500,000 cosas, pero usted puede hablar con Cristo en todo momento. Amén. Esto es importante en todo momento. Y sigue diciendo el 7. Por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios. Quiere decir que cuando nosotros dejamos que nuestra mente domine nuestras acciones, nuestras palabras no van a ser las que verdaderamente el Espíritu Santo quiere que hablemos. Por lo tanto, nos vamos a salir de la codificación correcta y vamos a actuar en la carne. Vamos a actuar con las emociones carnales, no divinas. Quiere decir que cuando no estamos en esta dimensión, se nos va a ir, como diría el psiquiatra, el ego sobre el superego y vamos a actuar en la parte animal, no la parte divina del Espíritu de Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. O sea que la carne, la ira, la cólera, el coraje, el malentendido, no puede sujetarse al espíritu, pero la carne sí se sujeta al malentendido. Por lo tanto, si nosotros no dominamos la carne, el malentendido aflora hacia afuera de una mala forma. Y es ofensiva, destructiva y provoca muerte. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Y dice, fíjese, no se sujetan a la ley de Dios. Y dice, ni tampoco pueden. Ahora bien, ¿por qué dice ahí tajantemente ni tampoco pueden? Porque el enemigo no se va a sujetar a Cristo. ¿Y quién está operando en la carne? Las tinieblas. ¿Lo ven o no lo ven? Esto es importante que usted entienda el concepto a la luz de la Biblia y después lo vamos a estar explicando más desmenuzadamente. Vamos a desmenuzarlo. Esto significa que si nosotros no tenemos dominio propio, continuamente vamos a estar por cualquier molestia alzando la voz, gritando, causando malestar a la persona que no tiene culpa. ¿Me entienden? ¿Por qué eso pasa así? Porque dentro de nosotros hay un proceso que no ha sido madurado y no ha sido transformado, no ha sido redimido. Y por lo tanto, esa tendencia que no debería existir, existe y te la va a avivar las tinieblas que están locos por equivocarse a meterte mano. ¿Lo ven? Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy presente continuamente.
Por eso, cuando usted no entienda algo, pregunte. Y si sigue sin entender, con más calma pregunte todavía hasta que pueda visualizar lo que Dios nos quiere enseñar. Eso para todo el mundo es igual, hermano. ¿Por qué? Porque si usted se desespera o usted lanza un impropelio, una palabra incorrecta, o usted levanta el tono de voz y lo dice mal y después dice, no, porque es que yo soy así, pues toda la vida está equivocado. Porque si la otra persona que está al otro lado está recibiendo ese impacto, quiere decir que tú lo estás dañando y a ti no te da la gana de cambiar porque tú crees que tienes la razón y sigues cometiendo el mismo error. ¿Qué va a pasar? Que el enemigo se empodera de tu mente y te domina en la forma de pensar, actuar y accionar. ¿Lo cogen aquí? Y es algo que lo tenemos que tener meridianamente claro y presente en todo momento. Bien, otro punto importante aquí es la tendencia de la carne. La tendencia de la carne siempre va a ir contra el Espíritu de Dios, porque esa es la tendencia de la carne. Pero queda la responsabilidad de nosotros como creyentes dominar la carne para que se someta al Espíritu Santo. Nos toca a nosotros. Usted no espere que Dios te diga, mira papá, no, nos toca a nosotros. Cuando nosotros no nos sujetamos a eso, entonces después que pasa el evento, viene un redarguir del Espíritu dentro de nosotros que nos lleva a un conocimiento del error para que haya un arrepentimiento. Y esto es importante que nosotros también lo entendamos, porque fríamente a veces tenemos que bajar las hormonas, bajar la epinefrina, la norepinefrina y la adrenalina, para que entonces podamos entender. Pero esto es bien importante que nosotros lo tengamos siempre como un mecanismo de reflexión, un mecanismo de pensar y de redarguir. Porque, mire, esto pasa mucho en los matrimonios y se ve frecuentemente. Pero si uno tiene esa reflexión y el otro no la tiene, el otro le dice, pero mira, piensa bien las cosas. Y entonces lo llama a la reflexión y usted se da cuenta de que no debió manifestarse como lo hizo porque fueron efectos de la carne o de un dolor de un pasado o unas experiencias negativas que avivaron ese dolor o un hecho que se le pareció algo que le molestó muchos años atrás y usted ¡fua!, le cobró el ticket a la persona menos culpable. ¿Le hace sentido eso? Eso le pasa a cualquiera, hermano. O vaya a creer que eso le pasa a algunos y a otros no. Eso le pasa a cualquiera. Por eso es que es importante estas clases para poder uno conocer el mundo espiritual y por qué a veces somos atacados y no sabemos por qué. Y abrimos las puertas al enemigo. ¿Qué pasa cuando nuestra conducta no es canta pura santa? Se quebranta la armadura en el cincho de la verdad. ¿Qué es el cincho de la verdad? Lo que aguanta la armadura, ¿verdad? Si yo te rompo este cincho que aguanta la ropa del pantalón, se me va a caer el pantalón. Ese cincho refleja la verdad. Si yo no ando en la verdad, entonces todo me viene a atacar y no me puedo defender. Porque la que me defiende a mí es la palabra de Dios. ¿Ve? Y entonces se abre, se quebranta la armadura. Al quebrantarse la armadura, el enemigo toma lugar en nuestra mente. ¿Lo ven? Así que tenemos que buscar ser guiados por el Espíritu Santo en todo momento, porque la tendencia del Espíritu nos lleva a nosotros claramente a la vida. La vida es el Zoé de Dios y la paz de Dios. Y lo dice la palabra, el Zoé de Dios y la paz de Dios es la presencia de Dios en todo nuestro ser. El original lo explica el Zoé de Dios. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos en la dimensión de que el Zoé, la vida de Dios se plasma en nosotros, entonces tenemos paz con nosotros mismos y con todo el mundo. Salud. Pero si nosotros no tenemos paz con nosotros mismos, no procure usted tener paz con los demás porque eso no va a existir. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que existir para tener paz con todo el mundo es que Dios la tiene en nosotros y está con nosotros. Si esa paz no está con nosotros y en nosotros, no va a haber paz en el hogar, no va a haber paz con tus hijos, no va a haber paz con tu esposa, ni con los amigos, ni con nadie. Porque hoy chocaste aquí, mañana chocaste allá, pasado chocaste aquí, y te llega un momento donde dice que no te encuentras ni a ti mismo ni te conoces. ¿Le ha pasado eso a usted? Eso pasa. Eso pasa. Y cuando eso está ocurriendo, entonces tienes que darse cuenta que hay una tendencia
que se está oponiendo a lo que el Espíritu de Dios quiere traernos a nosotros, que es vida y paz, que es el Zoé de Dios. La otra tendencia de la carne, que es muerte, es importante y se suele manifestar en la ansiedad con los miedos. Y eso lo hace el enemigo, las tinieblas. Por ejemplo, cuando tenemos una situación donde nosotros tenemos que enfrentar algo que Dios lo permite para enseñarnos algo, entonces en lugar de nosotros enfrentar ese miedo, enfrentar esa ansiedad, lo que hacemos es desviarlo. Y cuando lo desviamos, estamos atrasando la prueba que Dios nos pone de frente. Porque la ansiedad, el miedo, la angustia, los tormentos, los embates que tenemos que tener de frente, los tenemos que enfrentar de frente, buscando qué propósito tiene Dios en medio de esta situación. Algo tú tienes que yo no veo lo que está pasando. Pero esto me está disgustando y me produce mucha angustia, mas yo no cambio mi Dios y sigo con el gozo y la alegría y la paz de Dios. Pero Señor, ¿qué tú tienes con esto? Y cuando usted se dirige en esa dirección, hay dos cosas importantes. El Zoé de Dios, que es la vida de Dios, y la paz de Dios, aún en medio de las turbulencias, se mantiene firme. ¿Qué se consigue con esto? Fe. La cual, si no la tiene, es imposible agradar a Dios. Y esa fe es parte del cultivo de la prueba que todos tenemos que pasar en diferentes maneras. Todos. Porque si no creciéramos con esas pruebas, entonces ¿con qué vamos a crecer? Claro, para soportar la prueba y crecer en ella, tenemos que estar llenos de la palabra. Si no estamos llenos de la palabra, obviamente no vamos a conseguir nada. Por el contrario, vamos a sucumbir. Romanos 8 nos da una visión amplificada de esta tendencia que viene de abajo, que se llama rebeldía. Romanos 8:8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto es importante porque si nosotros le damos rienda suelta y le decimos, no, porque es que a mí me criaron así, no, porque es que yo soy así, no es porque yo me siento así, no porque yo me siento asado, tú estás haciendo lo que dice la carne, no te estás sometiendo al Espíritu. Y dice ahí claramente el versículo 8 de Romanos 8, que es el libro de la justificación, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué no pueden agradar a Dios? Porque la carne no se sujeta a Dios ni tampoco puede. Lo dice Romanos 7, o 7:8, capítulo 8, versículo 7. Entonces, ahí nos tenemos que dar cuenta quién es el que nos está corriendo el carro por dentro. Y el culpable, como siempre les digo a ustedes, no todos son demonios, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos. Entonces, cuando no nos damos cuenta de esto, lo que hacemos es empezamos a quejarnos de Dios. Ah, porque mira, hice esto, pero Dios. Entonces, te tornas una persona que empieza a juzgar a Dios por las cosas que están pasando, sin darte cuenta que el que está haciendo mal las cosas eres tú mismo. Y usted lo ve, que muchas veces la persona fracasa y busca amar al Señor, pero no se da cuenta que él mismo está acabando con sus propias manos la tumba o la muerte. Hace un tiempo atrás yo vi una pareja donde él tenía 5 divorcios y ella tenía 4. No está aquí, no hay problema, no voy a decir el nombre tampoco. Entonces, ellos vinieron para que yo los casara. Y yo le dije, está bien, pero antes de yo hacer eso, yo tengo que hacer que ustedes cojan un cursito, porque obviamente los dos tienen diferentes problemas, pero redundan en lo mismo. En las 2 maletas. La pastora le dijo, usted tiene 2 maletas y son bien grandes. Y imagínense, hay que abrirlas para reducirlas para que quepan en una. Y ella dijo eso. Y, no, pero esa es la experiencia que yo tengo. No, es que esto no es experiencia. Esto es sometimiento. Entonces, ahí tú ves la ignorancia. Y son gente de una iglesia conocida. Querían ellos casarse. Y yo entiendo que era lo correcto porque estaban como desesperaditos. Y yo, ok, hay que casarlo, pero no es casarlo por casarlo. Hay que
guiarlos para lo correcto. Y cuando le digo todo lo que tenían que hacer, y un ejercicio para ti, un ejercicio para acá, y después vamos a discutir el ejercicio. Ay, pero yo ya a esta altura de juego, ya yo tengo 48 años, me voy a poner con esto ahora. Sí, tienes 48 años, pero hay gente que espiritualmente tiene 10, 8. Bueno, sí, ese es el problema. Llevas 4 matrimonios, llevas 5. ¿Por qué tú crees que es? No es porque eres feo, tú eres fea, o eres bonito y tú eres bonita. Es porque tienes un problema interno. Entonces se quedaron pensando, cogieron entonces los papeles hasta el sol de hoy. ¿Se da cuenta? ¿Por qué no resuelven el problema? Porque no lo enfrentan de frente. Porque no le dicen, mira aquí, méteme mano, yo sé que soy imperfecto, pero quiero hacerlo bien. Y aunque sea la quinta o la cuarta vez, y la sexta vez para el otro que se casen, lo tienen que hacer bien. Porque la prueba te va a seguir pasando, te va a seguir pasando, te va a seguir pasando, la armadura se sigue abriendo, se sigue abriendo, se sigue abriendo, y eres presa de las tinieblas. Y uno de los problemas, se lo voy a decir, que tenían en la unificación era que los dos estaban en bancarrota económica. Causa número 1 de divorcio son las bancarrotas económicas. ¿Por qué? Porque los dos estaban caminando de espalda a Dios. Se lo tuve que decir, que usted podrá estar en la iglesia, usted puede ser el diácono de fulano de tal, pero usted está caminando de espalda a Dios. Pastor, sí. Y empecé a decirle. Y si te miento, lo cogí por la palabra. Pam, 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 pam. Vamos a acuérdate. Pam, pam, pam. Se que traes a él y dice, está bien, es verdad. Pero no lo quieren corregir. ¿Por qué no lo quieren corregir? Porque hay una tendencia humanística, acomodaticia, a que me gusta hacer lo que estoy haciendo mal como lo estoy haciendo. Y Dios te inquieta y te saca de esa equivocación para que andes conforme a su voluntad. ¿Lo van viendo? Bien, esa es la tendencia que se llama a la rebelión, tendencia a la rebelión. Buscar cosas del mundo, acomodarlas a tu manera y forma, y tú darle gusto a la carne y te gusta hacerlo. Entonces no buscas las cosas celestiales para moldearte a la imagen y semejanza de tu creador y de tu propia creación. Mire, cuando un ser humano aprende a hacer las cosas malas, aunque sean malas, encuentra gusto en hacerlas. Les voy a dar un ejemplo. En una ocasión yo dirigí la parte de medicina interna en las cárceles de Bayamón. Y me encontré con una persona que había hecho unas cuantas cositas bien feas. No voy a decir el nombre, está vivo, cumpliendo. Y a mí me tocó bregar con ese paciente porque tenía que medicarlo psiquiátricamente porque no había contrato para el psiquiatra. Pues entonces tenía que hacer una entrevista más profunda para poder medicarlo psiquiátricamente. Y una de las preguntas que le hice, ¿por qué tú recurrentemente hacías esto a las féminas? ¿Y sabes lo que me contestó? Porque me gusta. Y yo le dije, ¿te gusta? Tú sabes que por el mismo sitio que tú haces esas cosas, naciste tú. Tú sabes que por ahí tu mamá te parió a ti. Y el tipo se quedó en mutis ahí. Era prieto y se puso hincho. ¿Sí? ¿Sabes por qué te lo estoy diciendo? Porque tú no has creado una conciencia de una verdad. Y cuando tú creas una conciencia de la verdad, te das cuenta que estás equivocado. Y hasta que tú no crees esa conciencia, tú vas a seguir errando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Pero ¿sabes qué? Puede llegar un momento que te cojan a ti y te hagan lo mismo. Y no tengas forma de defenderte. ¿Cómo tú te sentirías? Mira, se tira para atrás, me dice, pues, me moriré. Te moriría. Si te morirás fuera fácil, o te quedas vivo sin eso, ¿qué tú crees? ¿Qué tal? ¿Sabes qué? 6 meses después se convirtió el Señor y no conmigo. Pero fíjese la aseveración tan fuerte y fíjese la respuesta carnal, animal que tuvo. No pudo pensar que se podía arrepentir. No pudo pensar que estaba equivocado. Me moriré. Porque ya estaba muerto. Y el diablo lo tenía ¿qué? Dominado ya. Y eso es exactamente el espíritu de rebelión, que es la representación de Satanás en las vidas.
Y eso nosotros tenemos que saberlo distinguir de entrada para no dejar que esa tendencia tome lugar en nuestra vida. Santiago 4:5 te lo explica de una manera bien clara. Porque Dios nos cela a nosotros poderosamente. Santiago 4:5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Fíjate, es en forma de pregunta. Santiago, hermano de Jesús, que se convirtió después de Jesús, dejó escrito esto por el Espíritu Santo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos lo que nos está diciendo esta Escritura, vamos a poder ver que el pensamiento tiene acción en la palabra que nosotros concebimos en nuestra mente, que es el pensamiento, y eso tiene una acción. Quiere decir que lo que tú concibas en tu mente es concedido para tomar una acción por la palabra que ya estás pensando. Si la palabra es concedida conforme a la palabra de Dios, entonces la acción dinámica y activa va conforme al Espíritu y rinde frutos apacibles de paz, de gozo y de vida. Que esto es lo que tenemos que buscar nosotros. Por eso que si nosotros queremos estructurar nuestra vida, que nuestras cosas caminen conforme a la voluntad de Dios, tenemos que hacer lo que dice Santiago. Reconocer que el Espíritu nos cela. ¿Pero de qué nos va a celar? De las cosas de la maldad, de la oscuridad, de las palabras carnales, de las cosas que le interesa al mundo, que te separan del Creador. Cuando nosotros entendemos esto, entonces todo lo que es mundano, todo lo que viene a nuestra mente, lo filtramos, lo eliminamos y buscamos desecharlo para que no tome lugar en nuestra mente. Porque si nosotros permitimos que la palabra del mundo se ancle en nuestra mente, acuérdese lo que yo siempre le he dicho. La estructura determina función. Si la estructura o el frame del pensamiento o de la imaginación es incorrecta, la acción va a ser incorrecta. Porque la función es incorrecta. ¿Lo ven? Si usted piensa mal, incorrectamente, y usted lo juzga a la luz de la palabra, y usted persevera en ese pensamiento y persevera en ese pensamiento, usted termina haciendo lo que el pensamiento le sigue dictando. Pero si usted elimina de entrada ese pensamiento, usted no le va a dar oportunidad de que eso tome acción en su vida. Por lo tanto, de entrada hay que sacarlo. De entrada. O como dicen, a la patada, como dicen en el campo. Amén. Es importante eso, mire. Vamos a ver el ejemplo de la envidia. Génesis 13. Es más, antes, se lo voy a dar de una introducción antes de entrar a Génesis 13, del 8 al 12. Me le voy a dar el ejemplo de Caín y Abel. ¿Se acuerdan de Caín y Abel? Que la ofrenda de Caín no era agradable a Dios, pero la ofrenda de Abel era agradable a Dios. Y cuando usted analiza por qué eso está ocurriendo, es que en la mente ya Caín tenía un procesamiento incorrecto, contrario a Abel. Y no pudo hacerlo correctamente y por eso la ofrenda que le lleva a Caín, que ya Dios la conocía en su mente, no fue agradable para Dios. Y no fue aceptada. Y fue aceptada la de Caín. Ahora vamos a ir a Génesis para que usted lo pueda ver en Génesis 13, del 8 al 12. Quiero usarle este ejemplo que está en Génesis, del 8 al 12. Génesis 13, del 8 al 12. Dice así. Entonces Abraham dijo a Lot, esto era cuando se iban a dividir las tierras. Abraham era el tío de Lot, o sea que Lot era sobrino de Abraham. No haya ahora altercado entre nosotros dos, o sea que no haya disidencia ni pelea entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Mire cómo sigue diciendo hasta el 12, lo voy a leer corrido. Pasa el 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán,
que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Fíjese que interesante. Vamos al 11 y el 12. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. O sea que, según Lot, él escogió lo mejor. La llanura es lo mejor para sembrar. Y le dejó a Abraham las montañas. Porque le dio a escoger su tío lo que él quisiera. Y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Mira el 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea, que la ambición de querer tener más fue tan grande, tan grande, tan grande que llegó a poner tiendas en Sodoma y Gomorra. Y usted sabe el resto de la historia, lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Y Lot vivió eso de cerca por la ambición, porque su inclinación hacia tener más lo hizo desmesuradamente ir más allá de lo que Dios le quería dar. Por lo tanto, la prosperidad que él había visto en Abraham le hizo pensar que él quería ser más grande que Abraham y se equivocó y se extendió más allá de los linderos que debía y trajo contaminación y destrucción para todo lo que Dios le había dado. Y es un ejemplo claro de por qué a veces la envidia y la corrupción del amor a las cosas materiales puede causar destrucción a su vida. Raíz de todos los males, dice la palabra, es amor al dinero. Cuando él llega a los linderos de Sodoma y Gomorra, como él tiene la puerta abierta hacia querer tener cada vez más, ¿qué sucedió? Abrió la puerta a querer tener más y se contaminó con Sodoma y Gomorra y terminó destruido todo lo que tenía y su propia esposa, que miró lo que tenía con pena, se convirtió en la estatua de sal. Ustedes conocen el relato bíblico. Y cuando nos ponemos a pensar, pues muchas veces el pueblo de Dios vive equivocado en eso. ¿Por qué? Porque ve que los que no son convertidos progresan de una forma desmesurada y aquel que sigue el camino de Dios, como que el progreso es más lentito. ¿No le ha pasado? Y usted se cuestiona, ¿este demonio lo hace todo mal? Oye, mira, y todo le sale bien. Estos demonios que están en la legislatura se siguen robando el dinero y todo le sale bien. ¿No se han dado cuenta de eso? Pero oramos los jueves porque Dios saque el pillo para afuera. Y ya está pasando. Porque Dios lo está haciendo. Inclusive oramos por los decretos. ¿Y qué pasó con los decretos? En la corte está. El caso está gano. Porque nosotros tenemos que orar por lo que está en eminencia, pero orar con la inteligencia de aplicar en la oración la palabra de Dios. No es que estamos en contra de nadie. Estamos a favor de lo que Dios dice que tiene que ser. Punto y se acabó. Y Dios hace la justicia. Cuando nosotros estamos en esa dimensión correcta, pues entonces las cosas ocurren como tiene que ser. Lo menos que usted se imaginaba era que el caso se ganara. Lo menos que usted se imaginaba era que el colegio de médicos que estaba apoyando toda esta agenda equivocada se destruyera. ¿Sabe por qué yo me metí en la demanda? Y la hice. Porque Dios me dijo, vas a ganar. Y como Él lo dijo, y yo le creí contra viento y mareja, que incluyendo hasta los abogados estaban en contra, pero tenían que hacerlo. Ganamos. No creían tampoco que los decretos de permiso se podían ganar. Ganamos. Yo no tengo nada contra el gobernador, pero sí tengo en contra los diablos que operan ahí. Y hay que hacer la justicia porque Dios es un Dios de justicia. No soy yo, no es lo que demandamos, no es lo que hicimos, es Dios a través de ellos haciendo las cosas. Y entonces aquí pasa lo mismo con Lot. Él se extendió más allá de lo que quiso ser más grande que su tío Abraham, que le dio todo lo mejor y terminó arruinado. Porque la envidia y la avaricia son poderes satánicos que destruyen al hombre y destruyen la obra redentora del Cordero Inmolado. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta
que no podemos ser de esa manera. Y esa es una tendencia humanística carnal que habita si tú le dejas abrir la puerta al enemigo. ¿Lo ven? Bien, vamos a otro principio, otra tendencia a los lugares del pecado es la obstinación. Es llegar a ir detrás del pecado hasta llegar a Sodoma y Gomorra. La obstinación de Lot fue una tendencia humanística tan grande y tan grande y tan grande que llegó a los linderos de Sodoma y Gomorra, invadió a esa gente y esa gente lo invadieron a él. Quiere decir que la avaricia es motivado, oiga esto, porque esto es guerra espiritual, la avaricia es motivado por la envidia y llega a ser una obstinación. Lo vemos en el versículo 12. Vamos a ponerlo otra vez para que usted lo pueda ver. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Quiere decir que él no se complació con tener el mejor terreno y más llano y que se irrigaba de agua, porque la agricultura es importante y para las ovejas tener agua, sino que él quiso ir más allá y se metió en territorio de Sodoma y Gomorra. Quiere decir, fue a invadir el territorio del diablo y se metió el diablo en él y lo arruinó. Por lo tanto, es una tendencia que nosotros tenemos que tener cuidado. Y escuche esto es bien importante. Uno no cae del pecado de la noche a la mañana. Es algo gradual que se va metiendo hasta que te va convenciendo, te va persuadiendo de que todo está bien, de que tú no has hecho nada, de que eso Dios lo permite. Y ahora le llaman la permisiva de Dios. Como si Dios no supiera lo que tú vas a hacer. Eso está dentro de la permisiva de Dios. ¿Se han sacado eso los cristianos? Yo no había oído eso nunca. Pero no, yo estoy en la permisiva de Dios. ¿Y qué es la permisiva de Dios? Oiga esto es un ejemplo. Bueno, que yo puedo ir a la discoteca, pero como yo no me envuelvo con eso, pero puedo ir a darme una cervecita. Ah, está bien, tremendo. Sí. Esa es la permisiva de Dios. Ay, ¿qué te dice el pastor? Bueno, que está bien. ¿De verdad? Sí. Ay, sí, hermano. ¿Dónde está la permisiva de Dios en la palabra? Búscamela aquí. No, pero me lo dijo el pastor. ¿Cómo él lo hace? Ah, él lo hace. Ok. Ya viste por dónde viene la cosa, ¿verdad? Y eso está pasando en las iglesias hoy en día, hermano. Es triste, pero está pasando. Y estoy hablando sin nombres de hechos reales. La iglesia tiene que estar bien alerta. Porque eso, lo que se llama pecado es pecado y no hay permisiva que tolere el pecado. Es muerte. El pecado es muerte, punto y se acabó. Por eso nosotros tenemos que andar conforme a la voluntad de Dios y saber lo que es la voluntad de Dios. ¿Y cómo tú me vas a decir a mí que tú puedes ir a una discoteca, darte un par de cervezas y aquí no ha pasado nada? Cuando allí hay cuánto demonio usted pueda ver, cuánta perversión pueda haber. Y aquí no pasó nada porque tú no te contaminas. ¿Sí? Desde que decidiste en tu pensamiento que ibas a entrar ahí, ya tú estás fornicando con el Señor porque tú estás siendo un adúltero espiritual. Entonces, ¿cómo tú vas a decir que Dios tiene una permisiva? ¿Qué es eso? Como si Dios se cambiara o la palabra variara o fuera una flexibilidad de palabra. No. Lo que es pecado y lo que no es pecado no es pecado. El homosexual es homosexual y se le ama, pero está mal y se corrige. Por eso yo nunca uso la palabra ideología de género para designar. Eso es un lenguaje cambiado por ellos. El varón es varón, el hembra es hembra. Que amamos al homosexual y le ayudamos a que vea la verdad, claro que sí. Las puertas están abiertas y para eso estamos como iglesia. Pero yo nunca pondré una persona que no esté claro aquí a predicar otra oración, una palabra, porque eso es una equivocación. Porque no es la permisiva, es que eso no existe. Eso es equivocado. Eso no quiere decir que lo vamos a maltratar porque es homosexual y transvertis y ahora lo vamos a... No. Vamos a dialogar, vamos a ayudarnos, que el Espíritu Santo los redarguya de esa equivocación que tiene en su mente y pueda ser libertado. Pero no le voy a aplaudir ni a cogerle pena. Porque yo tengo que luchar por los que me quieren dañar, que son los niños y los jóvenes. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y guiar a los padres para que sean fuertes con eso y no lo permitan. ¿Ves? Y eso sí que la iglesia tiene que moverse en esa dirección y denunciarlo.
Lamentablemente estamos teniendo una serie de problemas de iglesias que no se atreven a denunciarlo porque tienen unos compromisos económicos. Y eso lo hemos hablado. La palabra de Dios no se vende, hermano. No se vende. Ninguno de nosotros tiene para comprar la palabra porque lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros no tiene precio. Ni tendrá nunca jamás. Nunca jamás. Así que cuando entendemos estas inclinaciones que existen en la carne, nosotros tenemos que aprender a trabajar con una serie de cosas que nos van a estar ocurriendo. Mire, hay muchas tendencias donde nosotros tenemos que detener exactamente en el momento que viene a nuestra mente. Y una de las cosas más difíciles para todos y cada uno de nosotros, todos, es detener el miedo. Cuando algo que te da miedo, te es difícil tomar una determinación. Yo le voy a decir la clave. Es sencillo. No haga nada hasta que Dios no le dé la respuesta. Porque en esa espera, Dios te madura, te aclara tu mente, se aclaran tus ojos, tu pensamiento se clarifica a la luz de la palabra de Dios. Y ahí es donde tú puedes entonces discernir lo que tienes que hacer. Y a medida que disciernes lo que tienes que hacer, el miedo se va despojando. ¿Sabes por qué? Porque para cada situación Dios tiene una solución. Y Dios en nosotros como creyentes deja que pasen las cosas para que maduremos y podamos ver las cosas como Él las ve. Y eso es precisamente necesario, que cada uno de nosotros pase por diferentes situaciones. Diferentes. Todos y cada uno van a pasar por diferentes situaciones. Pero el miedo constitutivamente es una de las cosas que tenemos que vencer. Y el miedo se vence en sometimiento a la palabra de Dios para que el Zoé, que es la vida de Dios, tome lugar en nosotros y nos traiga paz. Cuando hay paz en nosotros, entonces estamos en el momento auditivo de poder escuchar la voz de Dios para saber lo que Dios quiere hacer. Y si nosotros tenemos un espíritu de dominio propio, esa palabra de Dios penetra en nosotros y más paz nos va dando. Y el miedo va desapareciendo. ¿Lo ven? Cuando Dios nos impacta a nosotros en las cosas que tenemos que hacer y como que nos choca de frente, pero habla con calma. ¿Sabes? Regla número 1, Dios nunca se equivoca. Segundo, Dios no te va a dar una prueba más fuerte de lo que puede ser. Tercero, Dios tiene propósito en la prueba para hacerte crecer. Cuarto, y nunca olvidar, Dios siempre tiene lo mejor para nosotros porque nos anhela y nos ama celosamente. Lo acabamos de leer. Y quinto, es un momento de oportunidad para que se plasme en la imagen y semejanza de un Cristo vivo. Y finalmente, el sexto paso es para bendecir tu vida. Si nosotros no entendemos esos 6 principios, cuando vienen las situaciones vamos a querer ser como el caballo salvaje, brincar sin saber lo que va a pasar después de brincar. No, hacemos neutro, pensamos, esperamos la respuesta de Dios, maduramos, indagamos a la profundidad, entramos al conocimiento de la palabra y cuando Él nos dice, ahora vas a hacer esto, procedes a hacerlo. Esto es bien importante y hay un testimonio que acabo de escuchar que después yo voy a caer, estoy emplazando a mi osote para que un día se lo cuente. Poderoso y guido. De algo que pasó recientemente. Y fue una batalla, porque no fue que fue facilito, pero ya venció. Y se vio el resultado después de vencer ahí mismo. Y nos pasa todo de diferentes maneras, pero lo importante es que nosotros sepamos dónde es que tenemos que buscar la respuesta y tengamos el tiempo de esperar. Los frutos del Espíritu, ¿se acuerda que lo hablamos en la clase pasada? Se plasmen en nosotros. Si los frutos del Espíritu no están, entonces tenemos que buscar dentro de nosotros por qué no están los frutos del Espíritu dentro de nosotros. ¿Qué es lo que está pasando? Y ahí es que nosotros vamos a crecer. Bien, otro punto importante de esto es que nosotros entendamos que los procesos equivocados de decisiones equivocadas en nosotros puede hacer que dañen nuestra propia naturaleza y crear emociones destructivas dentro de nosotros, que de hecho pueden ser más miedo
y afectar la naturaleza física. Por ejemplo, si cogemos una decisión equivocada y nos sale mal porque la escogimos nosotros, no la que Dios dijo, pues ¿sabes qué? La que escogemos nosotros siempre va a estar equivocada. Ah, pero pastor, ¿cómo va a ser? Sí, porque Dios tiene el control de todo y Él quiere enseñarte a depender de Él para que caminemos conforme a la obediencia de Él. Y para que caminemos conforme a la obediencia de Él, tenemos que consultarle a Él y esperar la respuesta de Él. Si nosotros la hacemos sin consultarlo a Él, 99.99% seguro que está mal. ¿Por qué? Pregúntese por qué. Porque Dios quiere en cada situación crear una dependencia de nosotros a Él, para que aprendamos a escucharlo a Él, obedecerle a Él y seguirlo a Él. Ese es el propósito. O sea, todo no ocurre porque sí, sino ocurre porque hay un propósito. Nosotros tenemos que investigar ese propósito y esa batalla está en nuestra mente. Cuando esa batalla tiene que enfrentarse es cuando más nosotros tenemos que ser neutros para saber que estamos caminando equivocadamente y antes que nos vayamos por el barranco para abajo, espérate, aguántate que todavía no me he caído. Estuve a punto lo voy a pensar, voy a esperar que Dios me diga, voy a meterme con Dios, voy a buscar la palabra, voy a chequear porque esto está incorrecto y no me caigo por la barranca abajo. Todos, sin excepción, tenemos que caminar así. Mire, la pastora y yo hemos estado esperando por decisiones años, algunas cosas. No es que usted va a pasar por años, pero son decisiones trascendentales de muchas vidas. Hasta que Dios ahora es. Y levanto el telefonito mío y llamo y ahí está. Ya fíjese. Y estuve esperando que Dios me dijera. ¿Por qué? Porque tenemos que ser obedientes y en esa espera que desespera, uno aprende a esperar. Porque desespera, yo no voy a decir que no. ¿Y quién me calma? La palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros tengamos esa preponderancia del dominio propio, que es parte del fruto del Espíritu, para que las cosas nos anden bien. Si no, las cosas no van a salir bien. Porque siempre la tendencia humanística, carnal, va inclinada hacia el mal. Porque dice la palabra que no pueden sujetarse a la ley, ni tampoco pueden. O sea, te lo está explicando doblemente lo mismo. La carne, el intelecto, el orgullo, la soberbia te va a llevar a la destrucción. ¿Y qué va a pasar cuando hacemos las cosas malas? Emocionalmente nos vamos a afectar. ¿Y dónde se va a manifestar la sintomatología de la emoción equivocada? En el cuerpo. ¿Y cómo se va a manifestar con emociones negativas? De diferentes maneras. Puede ser que no pueda dormir, puede ser que estés temblando, puede ser que no estés digiriendo bien la comida. Van a pasar una serie de patologías sintomatológicas que te chequean y dicen, pero tú no tienes nada. ¿Qué va pasando contigo? Y te hacen una evaluación psiquiátrica y, bueno, un poquito nervioso, pero más nada. Y tú no encuentras porque la causa es espiritual. Ahora, si la dejas pasar por mucho tiempo, sí te vas a enfermar de una enfermedad física, que puede ser esquizofrenia, depresión, ansiedad, diferentes tipos de cosas. Si no lo resuelves rápido. ¿Sabes quién tiene el poder para resolverlo rápido? Dios. Cuanto más te sometas a Dios, más rápido resuelves la situación. Mientras más tú retardes las cosas, peor te vas a poner, porque por donde mismo entró el dolor, tiene que salir y el que lo quita se llama Dios. Amén. Se nos ha ido el tiempo demasiado rápido. El próximo tema que va unido a esto es interesantísimo, que es la batalla de la fracturación de la mente. Y le voy a dar una pequeña introducción en un minuto que tengo que cortar. Y es que nuestra mentalidad, la imaginación, nuestra mente está fracturada por muchas cosas que pasan en nuestra vida que no las hemos sanado. Porque muchas veces nos quedamos callados ante la situación de las cosas que pasan porque nos da vergüenza decirlo, porque tengo miedo de que me escuchen, tengo miedo de que me malinterpreten, me voy a ver feo, me voy a ver fea, ¿qué van a pensar de mí? Imagínate yo. Empieza con una serie de argumentos ilógicos, insensatos, horribles, que no te dejan superar las etapas de madurez en tu vida, te quedas callado y en lugar de tener pequeñas situaciones, tienes situaciones magnas que llega el momento de que no sabes ni qué hacer. Y eso pasa no por culpa de Dios, por culpa de ti mismo, que no has querido enfrentar la realidad. ¿Lo ven?
Ese es el próximo tema. Vamos a orar. ¿Hay alguien que necesita, alguien se va de viaje o tiene alguna enfermedad o alguna dolencia? Mañana vas a detox. Vamos a orar por Polo. Y que déjame despedirme de los que están por internet y oramos. Vamos a hacer una oración general y seguimos acá para ustedes que van para detox. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias esta noche por esta enseñanza. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú ayudándonos a cada uno de nosotros. De tal manera, Señor, que la imagen perfecta de Cristo de la gloria, resucitado, que nos crea imagen y semejanza, se plasme en nosotros de tal manera que nuestra alma sea plasmada y llena del Espíritu Santo. De tal manera que así como Jesús fue uno con el Padre, nosotros seamos uno juntamente contigo, de tal manera que tengamos una comunión perfecta. De tal manera, Señor, que podamos ver como tú ves, escuchar como tú escuchas, pensar como tú piensas, hablar como tú hablas y actuar con un corazón constrito y humillado, rendidos a ti, para hacer la gran labor que tú pusiste en nuestros corazones. Sea tu nombre glorificado ahora y siempre. Nunca jamás nos apartaremos de tu verdad, porque viviremos, Señor, en la eternidad contigo. Y sabemos que no moriremos, sino transformados a la imagen y semejanza de un Cristo vivo. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Den un aplauso, Señor. Los que están por internet, escriban las preguntas que le estaremos contestando.